empezamos esta charla sobre trastornos neurológicos funcionales. Probablemente muchos de ustedes no lo conocen con este nombre, porque en el pasado se llamaban trastornos conversivos. Pero ¿por qué la OMS ha decidido cambiar el nombre? Porque trastorno, muchas veces escucho que trastorno en la creencia general es que significa que no hay una enfermedad. No es así. Trastorno significa que es un problema complejo, que no conocemos una causa exacta y que hay muchas múltiples causas, pero es una enfermedad. Y neurológico para subrayar que la causa es neurológica, no es psiquiátrica como antes se pensaba. Y funcional, ¿por qué? Lo veremos en esta charla, porque hay una alteración en las redes neuronales. Y entonces, ¿qué son estos TNF? Son cualquier síntoma neurológico, el correspectivo síntoma neurológico orgánico puede tener una causa funcional. Son síntomas involuntarios y automáticos, como dice la definición. Y son relacionados con una ausencia de una lesión detectable, entonces todos los exámenes, las imágenes salen negativas. Pero no es bastante eso, no es bastante excluir el diagnóstico de otras enfermedades, tenemos que demostrar, como lo dice la OMS, hallazgos clínicos positivos en la evaluación neurológica. Y como pueden ver, en el CIE-11, en el 2019, se ha cambiado la posición de este trastorno. Antes los trastornos conversivos estaban bajo el grupo de enfermedades psiquiátricas y ahora se remarca que la causa es una causa neurológica. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de estos trastornos? Porque en realidad son muy frecuentes. La frecuencia, en principio, se pensaba que era simplemente 2, 5 cada 100.000 personas. ¿Por qué? Porque no sabíamos diagnosticarlos. En realidad, los últimos estudios que se basan sobre estos hallazgos clínicos neurológicos publicados en un guión, en un manual de neurología de 700 páginas, gracias a estos hallazgos clínicos, hoy sabemos que la frecuencia es mucho mayor. Llega a, como pueden ver a la derecha, 1.600 personas cada 100.000. Entonces, mucho más. Y también son muy frecuentes entre los niños y los adolescentes. Y sobre todo, el 16% de los pacientes que se derivan a consultas neurológicas tienen TNF. Como aquí estamos hablando de Parkinson y de trastornos del movimiento, 1/5 de los pacientes con trastorno del movimiento presentan sumado un trastorno neurológico funcional. Entonces, esto representa también un gasto económico, un costo para un sistema de salud público. Se ha calculado que al menos el 50% de los pacientes con diagnóstico de TNF deja su trabajo y representa un costo para el sistema público. Y normalmente revisiones de literatura demuestran que el 73% de los pacientes con TNF reciben otro diagnóstico neurológico de otra enfermedad orgánica y que el retraso diagnóstico es más o menos de 6 años. Esto porque aún los neurólogos no conocen los TNF y los hallazgos clínicos necesarios para hacer el diagnóstico. Este retraso diagnóstico causa un coste sanitario 3 veces mayor y un pronóstico peor. Aquí entienden por qué ahora estamos hablando de TNF en una charla como esta. Entonces, ¿por qué por años, por mucho tiempo, los TNF se han considerado una enfermedad psiquiátrica? Porque obviamente hay factores que son predisponentes. Sí, es verdadero que que mayormente los pacientes presentan traumas o modalidades de apego que no son buenas, no son sanas. Pero no todos estos pacientes, solo una parte de los pacientes presenta estos tipos de factores de riesgo o factores desencadenantes. En realidad, las últimas revisiones de literatura han demostrado que hay otros factores desencadenantes o predisponentes. Por ejemplo, traumas
físicos, como por ejemplo una operación, una caída, una fractura, algo que puede pasar a cualquiera de nosotros. O, por ejemplo, el diagnóstico de otra enfermedad orgánica, un diabetes, una artritis. Entonces, no solo factores familiares o psicológicos pueden desencadenar un TNF. Y además, en los últimos 10 años, el imaging funcional nos ha dado pruebas de lo que estaba demostrando ya la epidemiología, porque ya sabíamos que algunos patterns, algunos sistemas cerebrales estaban involucrados en el TNF. Por ejemplo, el circuito emoción-movimiento, eso ya se sabía. Y se sabe que enfrente a un miedo hay la reacción fuga o peleo. Pero no son solo esos. Hoy se conocen otros circuitos, como por ejemplo la TPJ area, la Right Temporal Parietal Junction, que es la área temporoparietal derecha, que es la sede de la autoconciencia del cuerpo. Entonces, por ejemplo, esa área funciona en una modalidad equivocada en los pacientes con TNF. Y además, en los últimos años se ha demostrado que hay una disminución de actividad en la ínsula anterior derecha y en la corteza cingulada, que son las áreas que están conectadas con la default mode network y la interocepción. Entonces, ¿cómo decir que estos pacientes tienen una hipoactivación de las vías mesocorticales y mesolímbicas que provoca una codificación, un error en la codificación preventiva antes del movimiento? Cada uno de nosotros programa un movimiento, ¿no? Es automático. Y hay un error no porque hay una falta de dopamina en este sistema, sino porque se hipoactiva, hay una hipoactivación. Entonces es una falta de dopamina reactiva del sistema. Y si nosotros damos dopamina, ustedes entienden que si tratamos con el levodopa a estos pacientes, hacemos peor, porque vamos a desinhibir la activación normal y fisiológica del sistema. Entonces tenemos que utilizar otras técnicas para reequilibrar el sistema que está afectado. Y esta pérdida este error en la codificación predictiva provoca una pérdida de la autonomía del movimiento. Y eso se ha demostrado ser el mismo problema que pasa a los pacientes cuando tienen el freezing. Y cuando nosotros podemos lograr combater el freezing simplemente con técnicas como el baile, ¿no? Alterando la activación del movimiento. Y no necesitamos dar más dopamina. Entonces, esta es una explicación realmente fisiológica de lo que pasa también en los pacientes con Parkinson. Y entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos sí o sí que demostrar hallazgos clínicos positivos. ¿Y qué son estos hallazgos? Bueno, tenemos un guión de 700 páginas para neurólogos que afortunadamente hoy el grupo de Madrid de Víctor Mayordomo, Isabel Paré y Pablo Mir han traducido en español, entonces lo tenemos también en español, que nos demuestra, nos enseña cuáles son los hallazgos clínicos que permiten diferenciar un síntoma orgánico de un síntoma funcional. Pero ¿por qué los neurólogos aún tienen miedo en hacer el diagnóstico? En realidad, este estudio viejo, porque es del 2013, ha demostrado que estos hallazgos clínicos son confiables, porque el riesgo de error diagnóstico es simplemente de los 0.04% a distancia de 10 años. Y es igual a la confianza estadística que podemos dar a un signo de Babinski, que nadie se permite poner en duda sobre una lesión del sistema piramidal. Entonces, ¿por qué pero ahora estamos hablando de TNF en una charla sobre el Parkinson? Porque hay muchos estudios ya en el 2012-2013 que han demostrado
la frecuencia de TNF en pacientes con Parkinson, sobre todo enfermedad de Parkinson y enfermedad de Levy, a corpi de Levy. Más o menos el 55% de los pacientes presenta síntomas somatoformes. Esto es un estudio viejo porque, como ven, aún se llamaban síntomas somatoformes. Y interesante, estos síntomas preceden el diagnóstico de Parkinson en el 90% de los pacientes entre 6 meses y 2 años. ¿Cómo decir? Ojo, porque esos TNF son un signo de alarma que puede predecir que el paciente va a presentar Parkinson, puede ser. Y los estudios han ido más allá. Se ha demostrado que los pacientes que presentaban TNF, los pacientes con Parkinson que presentaban TNF, tenían un declino cognitivo mayor, obviamente, porque sabemos que los pacientes con TNF muchas veces se quejan de problemas de memoria, de cansancio, de fatiga, y se ha demostrado también que mano a mano que la enfermedad del Parkinson avanza, los TNF disminuyen. ¿Cómo a decir? Ojo, porque los pacientes mano a mano que pierden dopamina, pierden el sistema dopaminérgico, manifestan el síntoma orgánico y no manifestan más el síntoma funcional, pero siempre el mismo sistema está alterado. Entonces, se habla siempre más de un espectro que va desde el parkinsonismo funcional hasta el Parkinson con trastornos funcionales hasta el Parkinson puro. Y ahora, hoy, hay otros artículos que están diciendo que la kinesia paradoxa, como estaba diciendo antes, es en práctica un primer síntoma de TNF. Y que siempre la hemos llamado kinesia paradoxa, pero en realidad funciona exactamente como un TNF. Entonces, otra cosa que quiero analizar de este estudio de Isabel Paré es que muchos síntomas con TNF y Parkinson presentan más diskinesia y sabemos que muchas veces cuando el paciente al cual damos levodopa y presenta diskinesia es un signo de alarma, ¿no?, para el neurólogo. Pero en este caso, las diskinesias son una confirmación de una componente funcional, porque son diskinesias que no son conectadas temporalmente con la asunción de la levodopa. Y tienen esta distraibilidad típica del trastorno funcional. Y entonces, como le estaba diciendo, siempre se está mano a mano más juntando la idea de un espectrum que va desde el parkinsonismo funcional hasta el Parkinson y se habla de personalidad parkinsoniana. Se ha demostrado que esta personalidad parkinsoniana que comporta ansiedad, obsesiones, se ha visto que muchas veces es una característica típica del TNF. Entonces, otra similitud entre Parkinson y TNF. Vamos a ver citamos rápidamente, para cada síntoma neurológico tenemos algunos hallazgos clínicos. Yo no voy a mostrar cada uno, pero justo algunos. Este es el Hoover, que es el más... ¿no se ve? Así. Sí. Es el más importante para la debilidad funcional. La pierna izquierda no funciona, yo la gano simplemente levantándola con un poco de fuerza, la levanto, pero cuando voy a recorrer a la fuerza cruzada y pregunto a la paciente de hacer el mismo movimiento, el movimiento contrario con la pierna contralateral, la pierna que estaba afectada, débil, recupera perfectamente la fuerza. Otro signo, otro trastorno, otra manifestación de trastorno funcional puede ser el trastorno de la marcha, que muchas veces se asocia al mareo funcional. Voy un poco rápido porque no tenemos tiempo. Me paro sobre los síntomas que son más frecuentes en los pacientes con Parkinson. Por ejemplo, la distonia es uno de los síntomas que nos puede poner en duda, ¿no? ¿Será una distonia real o una distonia orgánica debido a un problema del sistema dopaminérgico, o es una distonia funcional? La distonia funcional como característica tiene la característica
que se suma muchas veces a dolor, el paciente lamenta dolor, emerge, se presenta improvisamente, tiene algunas, por ejemplo, si afecta la mano, la característica típica es que no afecta los primeros dos dedos, entonces garantiza al paciente la movilidad de la función principal de la mano, que no es típico de la distonia del paciente orgánico, y vamos a ver esta paciente, la característica típica siempre es la variabilidad, ¿no? La fluctuación del síntoma cuando tratamos de cambiar el focus de la paciente. Esta es una paciente con una distonia del cuello que fue estudiada a lungo en Italia con test genético y como pueden ver no logra poner la cabeza en posición normal porque siente que jala por un lado y además suma un grimage facial. Esto es lo que antes se llamaba la síndrome de Mesh, que por muchos años estaba considerada como idiopática. Ella cuando camina siempre con la cara hacia el bajo, pero ¿qué pasa? Cuando la hacemos, la distraemos y le damos la pelota y le decimos de mirar arriba, la cabeza se levanta. Entonces, esto es un ejemplo de focus externo que cambia la manifestación del síntoma y es una característica de trastorno funcional. Después hay también manifestaciones en la marcha de trastorno funcional. Y vamos a ver el temblor, porque el paciente con Parkinson muchas veces presenta también un temblor funcional. La característica del temblor funcional es que la frecuencia no es fija 7 Hz, fluctúa entre 6 y 11 Hz y se puede también medir con la electromiografía. El paciente funcional presenta entrainment del movimiento o arrastre de ritmo. Cuando nosotros preguntamos al paciente de hacer un movimiento con la otra mano o con la lengua o con la cabeza. Ahora tengo un video para mostrárselo. El otro signo es el Whack-A-Mole sign, que significa que cuando el paciente con trastorno de Parkinson, yo trato de bloquear la mano, ahí se para, no tembla más, yo la recojo. Pero el paciente con temblor funcional, si yo bloqueo la mano que tembla, empieza a temblar por las espaldas, por el hombro, por la pierna, entonces se distribuye en diferentes partes del cuerpo. Otra cosa es que el temblor funcional se presenta no necesariamente en las manos y no afecta los dedos de la mano normalmente y se puede presentar también en las piernas, en la cabeza, entonces, y es un temblor complejo, no es simplemente un temblor a reposo o principalmente un temblor a reposo, es un temblor mixto, postural, de activación, de movimiento y nace como un temblor de activación. Entonces el paciente primariamente cuando vamos a examinarlo no tiene la mano flácida, tiene la mano activa, rígida, dura y ahí tembla. Después obviamente tenemos que evaluar la variabilidad con técnicas de distracción. Esta es una mujer con temblor funcional de manos y piernas. Vamos a ver si se ve. Sí. Ok, como pueden ver, tembla, el temblor es bastante amplio, ¿no? Grave, sembra, no, parece, es muy invalidante. Y miren qué hago ahora, yo ahora estoy intentando el entrainment, lo hago despacio, despacio, y cuando lo hago rápido aumenta la frecuencia. Como lo hago despacio hasta un punto, se para, ¿no? Se bloquea y no tembla más. Esto es un signo de entrainment. Entonces, esto nos permite decir que este es un temblor funcional. Okay. Entonces, interesante ver que este temblor funcional fue examinado también por el grupo de Alberto Spay, que ha demostrado hace años, porque no es un artículo nuevo, que hay sí una menor activación en estos pacientes comparados con pacientes con distonia de la área temporoparietal derecha, y que curiosamente estos pacientes con temblor funcional no presentan un aspecto típico
psiquiátrico y no presentan trastornos psiquiátricos o trastorno de personalidad. Tampoco depresión y ansiedad, las escalas de depresión y ansiedad son más altas en estos pacientes. Entonces tenemos completamente que borrar la idea que tuvimos en pasado por muchos años que estos son pacientes con algún problema psiquiátrico. Y el grupo de Alberto Spay, como pueden ver aquí, desaconseja el utilizo de levodopa en pacientes con temblor funcional, porque como le estaba diciendo antes, si vamos a tratar a este paciente con levodopa, no hacemos otra cosa que empeorar su activación de la área mesolímbica. También hay pacientes con espasmos facial funcional, voy un poco más rápida, también pacientes con TIC funcionales, los invito a leer estos artículos, entonces si quieren tomar foto porque no podemos parar en cada síntoma, y pacientes con mioclono funcional, ¿cómo se llamaba? El belly dance, ¿no? Que por muchos años fue considerado un mioclono spinal y ahora se sabe que es un mioclono funcional. Y entonces vamos a ver el video. Este es un paciente con mioclono belly dance. Como pueden ver, tiene una activación de la barriga. Y cuando yo le hago, ahora aquí se bloqueó, pero lo mismo cuando yo le hacía el movimiento, se bloqueó el video, pero el belly dance se para. Entonces aquí también el signo de entrainment. Y los pacientes con Parkinson muchas veces tienen otro síntoma funcional que son las caídas bruscas. Las caídas bruscas que son diferentes de las caídas del paciente con Parkinson, porque en este caso el paciente muchas veces hace un grimage facial, hace como una esmorfia facial y a veces emite como un grito, ¿no? Así, y no pierde conciencia. Y muchas veces, obviamente, no tiene una pérdida, un descontrol postural del tronco y de la cabeza. Y muchas veces, cuando se cae en la rodilla. Tanto que se llama la síndrome de las rodillas blue. Entonces vamos a ver este paciente que realmente en principio fue diagnosticado como un Parkinson, porque miren cómo camina, ¿no? Despacito. Y aquí ven que tiene esta caída brusca. Él tiene un aviso anteriormente, hace la esmorfia facial, emite el grito y siempre si no aguanta nada se va hacia atrás. Y después empieza a caminar normal. Obviamente eso no es típico del Parkinson. El paciente con Parkinson no tiene esta fluctuación de un segundo al otro y no tiene esta sensación anticipatoria de una caída brusca y 2-3 segundos antes, ¿no? Y como pueden ver aquí, estamos trabajando sobre ejercicios de respiración porque simplemente ayudándolos con ejercicios de respiración y de focus externo, él aprende a controlar esta necesidad de irse hacia atrás. Aquí es un rato antes de tener la crisis. Ahora le sacamos el rollator y tiene la crisis. Pero le enseñamos a utilizar sus manos, a no caer, a aguantar sus manos y a respirar. Y ha recuperado, ¿no? Entonces es bastante utilizar estrategias. Es un video largo, pero creo que podemos... Al final él logra no caerse, porque se aguanta con sus manos, respira y no tiene esta actuación de doblar la rodilla. Aquí, como ven, hace los ejercicios. Y aquí ha logrado mantener la autonomía sin rollator. Okay. Però
como le estaba diciendo antes, existe también un parkinsonismo puro funcional. Existen pacientes con Parkinson que tienen síntomas funcionales y también pacientes con un parkinsonismo funcional puro. Y este artículo nos dice, nos pone atención en algunos hallazgos clínicos que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial. Solo para mostrarle un video. Como que algo no se escucha, pero mejoró. Esta es una paciente que dice que siente ansiedad, siente una crisis de ansiedad. Siente como si se bloquea y no puede dar el paso. Parece mucho un freezing, ¿no? La mirada fija. Se frunce acá mi ojo y me jala para hacerme así. Yo tengo que hacerme así a la fuerza. Y está explicando que le falta el aire, que no puede empezar el paso. Y después le explicamos, ok, entonces cuando pasa eso, tratamos de darnos un ritmo, de empezar a caminar con un ritmo, ¿no? Con lo mismo que se hace con el paciente que tiene freezing. Creo que lo voy a mostrar al final, porque al final mejor. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros neurólogos tenemos que hacer el diagnóstico y comunicar el diagnóstico, porque si no lo decimos, el paciente sigue pensando tener otra enfermedad. Tenemos que explicar al paciente también que el pronóstico no siempre es bueno y enseñarle cómo manejar las recaídas. Y también informar a todos los familiares, porque el manejo y la ayuda de la familia es muy importante. ¿Y qué tenemos que decirle? No tenemos que decirle no pasa nada, no tiene Parkinson, porque el paciente obviamente tiene síntomas físicos. Entonces tenemos que explicarle y decirle, usted tiene un trastorno funcional, y explicarle por qué lo tiene, explicarle cada signo, todo lo que le estaba explicando yo hasta ahora, tenemos que mostrárselo al paciente. Esta variabilidad de los síntomas tenemos que mostrársela al paciente con videos que demuestran la fluctuación del síntoma durante la evaluación neurológica. Existen hoy también material informativo que nos puede ayudar. Aquí, si quieren tomar notas, son algunos sitios web y un video educativo que nos puede ayudar si no tenemos tiempo. Hola. El tratamiento es multidisciplinario, entonces, como les dije, no existen fármacos para el trastorno funcional. El manejo es multidisciplinario, el neurólogo es la persona encargada del diagnóstico y que dirige el tratamiento, y el tratamiento es un tratamiento de tecnólogos médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, es un tratamiento conjunto. Obviamente tenemos hoy protocolos de rehabilitación específica, física, psicoterápica, terapia del habla, entonces todo está codificado y tenemos abundante material. Y en los últimos años también se está utilizando mucho la medicina complementaria, que es parte del estudio que yo estoy conduciendo en salud, como técnicas como mindfulness, yoga, tai chi, que son como un reentrenamiento motor, utilizando también un reentrenamiento cognitivo y emocional. En el mundo ahora existen diferentes clínicas especializadas en el tratamiento de trastornos funcionales. Aquí pueden ver algunas de estas clínicas. Y para saber más sobre estos trastornos, los invito a todos al primer Congreso Latinoamericano sobre diagnóstico y manejo de trastornos funcionales, donde podremos hablar más sobre el tratamiento y cada profesional podrá explicar realmente cómo se tratan estos trastornos. Y recordar que para quienes de Lima, que yo estoy conduciendo un estudio con técnicas de medicina complementaria adaptada al paciente con trastorno funcional, con o sin trastorno orgánico concomitante, y en salud, porque salud nos permite de utilizar los centros de medicina complementaria que tienen en cada policlínico. Entonces, por ahora estamos conduciendo en el CAMEC, el Centro de Medicina Complementaria de San Isidro, pero con la idea después de poderlo utilizar como un estudio pilota para poderlo distribuir y difundir en todo el país. Gracias por la atención.
Muchísimas gracias, doctora Tesarín, por ilustrarnos acerca de los trastornos funcionales. Queda abierto para preguntas. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su ponencia, estuvo bastante interesante. Una consulta, en el caso, por ejemplo, a veces nos llegan los pacientes, digamos, que ya, bueno, ya les hacemos el diagnóstico que tienen un trastorno funcional, pero previamente ya han estado con diagnóstico de alguna enfermedad neurológica y normalmente en dosis muy altas de medicamentos que no han funcionado. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico de un desorden funcional, y ya conversamos con el paciente, pero ¿cómo hacemos para ir bajando la medicación? Porque a veces han estado con dosis tan altas y a veces tienen la sensación que les hace bien, aunque no funciona del todo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque lamentablemente, bueno, yo ahorita estoy trabajando en provincia, no hay como que como un centro de rehabilitación tal para personas con trastorno con un desorden funcional, ¿no? Sí, obviamente no podemos sacar el fármaco y dejar al paciente sin nada, por eso es muy importante que exista en cada país un centro, una unidad, sí, un grupo que pueda ofrecer una rehabilitación específica según las recomendaciones internacionales. Y esto es lo que estamos trabajando y es la razón por la cual vamos a hacer este congreso internacional, esperando que vaya a ayudar a todos y puedan realmente entender cómo cambiar los ejercicios, cómo adaptarlos, porque es un sistema simple en final. Simplemente los profesionales sanitarios tienen que entender cómo cambiar la modalidad de manejo y de tratamiento de estos pacientes. Entonces sí, se puede bajar, pero demostrando al paciente que se puede tener una mejoría con la rehabilitación. Sí, doctora. Primero, bueno, felicitarla por su ponencia y segundo, compartir, yo trabajo en el Instituto Nacional de Neurología de México y en muchos pacientes cuando los movimientos sobre todo o el dolor son un impedimento para iniciar los programas de rehabilitación, hemos utilizado toxina botulínica con muchos beneficios. Obviamente, como en todos los casos, hay pacientes que no tienen una respuesta o tienen una respuesta no deseada, pero son los menos. ¿Cuál es su experiencia y su recomendación? Porque nosotros lo utilizamos de primera instancia muchas veces antes de iniciar un programa de rehabilitación para poder disminuir los síntomas y que el paciente se apegue al tratamiento y podamos tener una evolución mejor. Sí, es algo que pasa muy frecuentemente, entonces el concepto es, no estoy contra el botulino, obviamente, es algo que sí funciona bien, lo utilizamos, pero tenemos que utilizarlo en el paciente funcional sabiendo que tiene una vida corta y que es como algo que va a terminar temprano, tarde o temprano, y que no puede ser la única terapia que le damos. Tenemos que utilizar otras estrategias. Es que no vamos a depender de la toxina. Exacto. Te vamos a poner la toxina porque necesito que empieces un programa de rehabilitación, pero la idea no es estarte poniendo la toxina porque no puedes depender de ella, o sea, es simplemente para arrancar el programa. Exacto, perfecto, estoy perfectamente de acuerdo. Entonces la explicación, creo que la regla para el trastorno funcional es hablar con el paciente, explicarle todo, ¿no? Es cambiar completamente lo que el médico está acostumbrado a hacer, porque normalmente piensa, no es necesario que le explique todo, ¿no? Al final tiene solo que entender que tiene que tomar la tableta. No, en el paciente con trastorno funcional es el contrario. Tenemos que investir un montón de tiempo en realmente verificar que el paciente haya entendido. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario primero, en mi experiencia personal, creo que son los pacientes más difíciles de diagnosticar. Creo que no es tan sencillo como, bueno, aquí fue una ponencia, pero creo que es todo un desafío. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes en el caso de la distonía, cuando el paciente tenía un anterocolis y una distonía craneofacial? Vos dijiste que cuando arrojaba la pelota hacia arriba desaparecía el fenómeno distónico.
pero hay trucos sensoriales en la distonía y hay punto cero en las distonías, que es uno de los criterios del diagnóstico de distonía. Entonces, ¿cómo diferenciar si lo que hace esa paciente en ese momento no es un truco sensorial para inhibir su fenómeno distónico o si es parte de un fenómeno distractivo? Sí, por eso antes de llegar a este caso, puse algunos artículos que realmente están explicando cómo está cambiando realmente el entendimiento, la concepción del Parkinson, la distonia, porque se cree en el ámbito científico siempre más que hay una componente funcional en cada síntoma. Como decir, cada síntoma neurológico tiene, esto es algo muy nuevo de la última conferencia mundial, se cree que dado que es un sistema cerebral afectado, cualquier enfermedad neurológica tiene una componente funcional, puede tener una componente funcional. Entonces, probablemente también el estímulo sensorial puede ser leído como algo de variabilidad. Entonces, ¿por qué no algo funcional? ¿No? Como revisar y reinterpretar toda la neurología. En realidad, esa es la nueva visión, ¿no? Es un poco polémico, obviamente, pero Isabel Paré, cuando escribió este artículo, le escribieron muchos comentarios, porque decir que el freezing es algo funcional, ¿no? Eso como realmente cambiar el concepto de Parkinson. Ahora pensamos que en cualquiera persona puede pasar el trastorno funcional. Cualquiera, porque los ingleses dicen el cerebro es como una computadora y el hacker siempre puede entrar. No hay computadora donde el hacker no puede entrar. Solo que algunos tienen un sistema de seguridad alto y algunos no. Entonces, ¿cómo decir? El cerebro humano siempre, en cualquier momento, puede desarrollar un trastorno funcional, en cualquier enfermedad neurológica. Lucía, muchas gracias por tu presentación. Y también un comentario respecto de lo mismo, muy cortito, que ya hemos ido avanzando en la rehabilitación hacia la Optimal Theory of Motor Control. En el fondo, el foco externo y la motivación intrínseca pasan a ser el motor de nuestra rehabilitación en trastornos del movimiento siempre. En Parkinson, en distonía, en ataxia, en Huntington, en muchas otras síntomas. En el fondo, por lo tanto, el rol de la rehabilitación es también enfocado con la educación, pero también desde un foco externo, a veces por defecto, de a poco vamos avanzando hacia allá. Pero por otro lado, quisiera preguntarte sobre el signo clínico del braceo, porque he leído y he visto que en pacientes con Parkinson inicial, al correr, ¿cierto? O con un Parkinson inicial, al correr, el braceo aparece. Es el primer síntoma de la marcha, ¿verdad? La disminución del braceo de manera asimétrica, pero al correr, el braceo aparece espontáneamente en un Parkinson inicial. Sin embargo, pareciera ser un hallazgo clínico de un componente funcional, no sabemos si es lo funcional o el componente funcional, es que el paciente corre y mantiene esta disminución del braceo. Entonces quería preguntarte respecto de eso, porque mañana tenemos una paciente que justamente al hacerla correr, el braceo no mejora. Entonces quizás poder mirarla como en precisión mañana. Sí, obviamente para regresar al caso del paciente que mostré con la distonia del cuello, después tengo que juntar que tiene una historia de un familiar complicada, el marido la dejó, su distonia empezó improvisamente de un día al otro, entonces hay todos elementos anamnésticos y además también de respuesta terapéutica, porque obviamente tomó por un tiempo la levodopa que no le hizo nada, después el psiquiatra la puso en risperidona y mejoró, no con la distonia, pero mejoró con el lenguaje, porque la cosa rara es que ella tiene también un trastorno del lenguaje. Por ejemplo, habla y todo el tiempo hace esto, pero también se interrumpe el eloquio, el lenguaje, que no es típico de una distonia focal del cuello, ¿no? Entonces se suman otros síntomas y fluctúa mucho. No solo durante el ejercicio, también entre una cita y la otra.
Entonces, obviamente van sumando otras cosas. Tenemos que, yo creo que tenemos que interpretar o tener una duda dentro de nosotros como neurólogos diciendo, ok, veo algo, primero siempre busco el trastorno funcional, porque en cada paciente puede estar y si está, tengo que tratarlo. Entonces, no, siempre puedo ayudar al paciente, pero tengo que buscarlo, si no lo busco no lo voy a ayudar. Y segundo, obviamente nos hace nacer la curiosidad de entender más por qué se suma mucho, por qué nuestro cerebro está tan hábil en provocar estos trastornos funcionales, ¿no? También en enfermedades orgánicas. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Una pregunta en este espectro que usted comentó entre funcional, parkinsónico y Parkinson. Para el tratamiento, ¿cuál es la importancia como de hacer la diferencia o en qué momento, por ejemplo, si algo estábamos pensando que era funcional, decir que tal vez no es más Parkinson? Igual en el Instituto de Neurología en México nos llegan muchos pacientes de este tipo y me acuerdo muy claro de una paciente con una marcha con un freezing muy importante, catalogada como funcional, pero que como que no mejora muy bien con la terapia, pero también tiene procesos psicológicos importantes que pues no se han abordado, ¿no? Entonces, en todo este espectro, ¿cómo va el tratamiento? ¿Cuándo decir más funcional, más Parkinson, que tal vez debería de tomar algún medicamento, como para orientarlo hacia? En realidad es algo que a mí también me pasó, porque hace 4 años me pasó de ver una paciente que vino a la evaluación conmigo porque tenía un temblor funcional y una rigidez del hombro. Y el temblor era claramente funcional, tenía entrainment, tenía distracción. Y la afectaba mucho, era el temblor que la afectaba, porque ella estaba trabajando como secretaria y no podía escribir, la afectaba. Entonces, por 2 años la tratamos como un temblor funcional y el temblor funcional desapareció muy bien. Pero, mientras tanto, empezó a decirme, me siento rígida, me duele el hombro. Estaba un poco como más bradiquinética. Entonces, en 2-3 años, desde el 2019 hasta el 2023, su síntoma funcional desapareció, pero se presentó un síntoma de Parkinson. Y realmente ella tiene un DAT scan positivo. Y este caso se lo cuento porque lo que he mostrado ahora es algo que está mostrando en la última conferencia mundial y se dice a los neurólogos que se ocupan de trastorno del movimiento que tienen que mirar y seguir muy atentamente los pacientes con TNF tipo temblor funcional porque puede ser un marker precoce de Parkinson. Como decir, ojo porque en el tiempo van a desarrollar el Parkinson. Va a disminuir el trastorno funcional y van a presentar Parkinson. Entonces sí, necesitan un seguimiento muy atento, ¿no? Y no es bastante solo la fisioterapia. El fármaco normalmente, si el paciente ya está tomando dopamina, yo trato de bajarla, lo mismo que estábamos diciendo antes, trato de bajarla. Pero si veo el paciente después mucho tiempo y tengo la sospecha que mientras tanto ha desarrollado algo de Parkinson y veo que no puedo sacar el fármaco completamente, pienso que puede ser una sobreposición de los dos.